España esconde rincones donde el mapa oficial enmudece y la geografía se convierte en una anomalía. Existe un punto en el norte de la península, a kilómetros de la costa cantábrica, donde la desconexión con la realidad no la dicta la distancia, sino el subsuelo y una implacable ley de aislamiento económico. Este es el registro de los enclaves más herméticos del territorio español, lugares tan específicos y aislados que las guías de patrimonio institucional carecen de argumentos para explicarlos. Uno de ellos es una fosa en el corazón de Asturias, una explotación minera vertical donde la roca caliza y el grisú dictaron una sentencia de muerte colectiva que la historia oficial ha preferido diluir. Otro es un caserío en las estribaciones de la comarca aragonesa de la Aranda, donde el fanatismo y el aislamiento geográfico empujaron a una comunidad, en pleno siglo XIX, a tapiar vivos a sus propios vecinos bajo la certeza de que portaban una maldición telúrica. Pero el epicentro de esta crónica se sitúa en un enclave minero real, incrustado en la escarpada orografía leonesa, el poblado de Vegamediana. Un complejo industrial y residencial que un ingeniero civil vaticinó que colapsaría por completo 2 décadas antes de que el desarrollismo industrial del Estado decidiera evacuarlo y borrarlo de los censos de población activa. El cese de actividad en Vegamediana no fue una casualidad climatológica, sino el resultado de ecuaciones financieras inflexibles y fallas geológicas insostenibles. En el invierno de 1902, las directivas de las grandes compañías siderúrgicas del norte trazaron una línea irreversible sobre los planos de la cuenca del río Esla. Cientos de familias de picadores y barrenistas se habían concentrado en este estrecho valle, confiando en que la inaccesibilidad del terreno y la abundancia de las vetas de antracita actuarían como un escudo protector contra las crisis del mercado del carbón. No resistió. Las presiones del capital y los desprendimientos continuos fracturaron la estabilidad del asentamiento, desatando un declive que minó la resistencia de hombres, mujeres y niños en las laderas de la cuenca. Los registros históricos de la época constatan una caída demográfica fulminante y un goteo constante de accidentes no reconocidos en las galerías profundas. La cifra exacta de damnificados sigue siendo objeto de disputa entre archiveros. Pero el hecho estructural de un colapso habitacional y humano en Vegamediana a principios del siglo XX está perfectamente documentado en las actas notariales de la provincia. Ninguna placa conmemorativa detalla la magnitud del proceso. El poblado experimentó tímidos intentos de reocupación forzosa durante la autarquía, pero la población fija se redujo sistemáticamente hasta alcanzar dígitos simples. Para acceder hoy a las ruinas industriales de Vegamediana, es necesario cruzar infraestructuras de transporte obsoletas, tolvas colosales de hormigón armado, puentes de hierro, que desafían la gravedad sobre el cauce del río y cables de alta tensión que cruzan el desfiladero, transportando energía hacia núcleos urbanos lejanos. Las vagonetas oxidadas y los esqueletos de las salas de lavado de mineral permanecen inmóviles bajo la lluvia. Los pocos operarios de mantenimiento que visitan la subestación eléctrica muestran la misma fijeza fría que el paisaje. Los escasos visitantes, en cambio, reflejan una tensión inequívoca ante el silencio del valle. El aislamiento primitivo de este entorno comenzó con una decisión matemática y de ingeniería pesada: la paralización de sus pozos principales tras agotarse las capas transitables, dejando la imponente infraestructura de ladrillo y carbón expuesta al aire libre, sin cubierta y con los pozos de ventilación conectados directamente con el vacío de la montaña. Las leyes de la gravedad y la descomposición del terreno han seguido su curso implacable durante más de 100 años. La anomalía de Vegamediana es una combinación de documentos de quiebra empresarial y abandono geográfico que lleva ejecutándose de forma ininterrumpida, configurando el primer estrato de una serie de decisiones críticas que alteraron la fisonomía de la región y cuyo desenlace técnico estaba a punto de provocar un desastre hidráulico sin precedentes en la gestión de las aguas subterráneas de la cuenca.
La geografía del aislamiento en la península no solo se mide en metros de roca o galerías inundadas. A veces se consolida mediante anomalías administrativas que se perpetúan durante siglos. El siguiente punto en este registro nos desplaza a la frontera difusa entre Castilla y el País Vasco, concretamente al condado de Treviño, un enclave territorial rodeado por una provincia que no es la suya. Aquí, la persistencia de una frontera medieval ha generado un limbo legal y de infraestructuras que ha resistido las sucesivas reformas del Estado moderno. Las leyes del derecho dinástico del siglo XIII determinaron que este territorio permaneciera vinculado a la Corona de Castilla, un mandato que ha sobrevivido a la lógica cartográfica y a las demandas de los habitantes del valle. El mantenimiento de esta frontera artificial ha dejado al enclave en un estado de parálisis burocrática crónica, donde la gestión de los recursos sanitarios, las redes de transporte y el abastecimiento de agua depende de convenios bilaterales permanentemente encallados entre administraciones rivales. No es un caso único de resistencia institucional frente a la lógica del mapa. El tercer estrato de nuestra investigación nos traslada a la vertiente leonesa de la cordillera Cantábrica, donde una dinastía minera local intentó desafiar las leyes de la geología y de la economía de mercado a finales del siglo XIX. En las inmediaciones de los valles de la Siana, el declive de las explotaciones familiares provocó el abandono fulminante de explotaciones enteras tras el colapso de la demanda de mineral. Las instalaciones de los pozos mineros fueron desmanteladas y las familias realojadas en núcleos urbanos, pero la cultura material de la mina se transformó en una mitología subterránea. Los paisanos de la zona comenzaron a transmitir el relato de que cada cierto ciclo de inundaciones, el agua acumulada en las galerías inferiores desalojaba los gases atrapados, haciendo resonar las sirenas de los pozos clausurados, como si la maquinaria volviera a ponerse en marcha de forma autónoma. La realidad física es menos poética. El subsuelo de esta comarca está perforado por kilómetros de túneles interconectados que sufren derrumbes internos constantes, empujando columnas de aire a alta presión a través de las chimeneas de ventilación que aún quedan abiertas en el monte. El peligro real reside en el drenaje descontrolado de estas aguas ácidas hacia los acuíferos locales. El cuarto hito de este registro nos conduce a las costas de Galicia, concretamente a la isla de San Simón, en el interior de la ría de Vigo. Este peñón, conectado a la tierra solo por un puente de piedra en marea baja, albergó un lazareto decimonónico destinado a la cuarentena obligatoria de tripulaciones y mercancías infectadas por las epidemias que asolaban los puertos atlánticos. La estructura defensiva y sanitaria de la isla respondía a una lógica de exclusión militar. Altos muros de mampostería corrían paralelos a la línea de costa, aislando por completo a los enfermos del resto de la población civil. Los inspectores de sanidad de la época diseñaron el complejo, dividiendo la isla en dos zonas incomunicadas mediante fosos profundos, separando a los sospechosos de estar contagiados de aquellos que ya presentaban síntomas terminales. La instalación funcionó bajo una estricta disciplina higienista, pero el verdadero aislamiento comenzó cuando el Estado decidió reconvertir el complejo en una prisión habilitada para el confinamiento masivo tras la quiebra del orden constitucional. Las celdas y los barracones se saturaron por encima de sus límites técnicos, transformando el antiguo hospital en un centro de detención donde la incomunicación era absoluta y la ría actuaba como un foso natural infranqueable. Hoy en día, el acceso público a las instalaciones está severamente restringido, debido al deterioro estructural de los muelles y a la inestabilidad de las techumbres de los antiguos pabellones de aislamiento. Las piedras del lazareto, desgastadas por el salitre y la humedad constante de la ría, permanecen como testigos silenciosos de un sistema diseñado para contener el contagio y la disidencia mediante la segregación física estricta. El control sobre el acceso y la imposibilidad de establecer líneas de transporte regulares han convertido a este peñón en un espacio clausurado por la propia administración pública.
que se enfrenta ahora al dilema técnico de consolidar unos cimientos que amenazan con deslizarse hacia el fondo lodoso de la ría tras la primera gran tormenta invernal. La desconexión administrativa y el vacío geográfico no son los únicos mecanismos que aíslan un territorio. Las fuerzas del subsuelo y la memoria de los ritos paganos ejercen una presión igual de implacable. En el norte de Navarra, rodeado por pastizales y bosques de hayas que bloquean la luz del sol, se encuentra el yacimiento de las cuevas de Zugarramurdi. El relieve calcáreo de la zona está perforado por el arroyo Olavidea, un curso de agua que excavó un túnel natural de más de 100 metros de longitud conocido históricamente como la Catedral de las Brujas. Durante el siglo XVII, este entorno subterráneo funcionó como el epicentro de asambleas nocturnas que los tribunales de la Inquisición codificaron como aquelarres. Una palabra vasca que describe el Prado del Cabrón y que remite a cultos precristianos vinculados a la fertilidad de la tierra y la gestión de la ganadería en un entorno hostil. Los investigadores modernos sitúan el origen de estas reuniones no en la transgresión mística, sino en la resistencia de una comunidad pirenaica aislada ante la imposición del control centralista del Estado y la Iglesia. La frontera franco-española, situada a escasos kilómetros, convertía a este valle en un corredor de contrabando y disidencia cultural, donde el uso exclusivo de la lengua nativa reforzaba el hermetismo frente al exterior. El proceso judicial de Logroño en 1610 fracturó la convivencia de la comarca, desatando una oleada de delaciones y ejecuciones en la hoguera que vació caseríos enteros. Las cavidades siguen expuestas a la erosión del agua subterránea. El arroyo continúa fluyendo por el mismo cauce de roca, y la humedad satura el aire del desfiladero cada otoño, perpetuando la atmósfera de un enclave, donde la frontera entre la legalidad institucional y las leyes de la montaña siempre ha sido difusa. Esta violencia institucional tiene un paralelismo aún más árido en el sur de la península, donde las razones del abandono no se encuentran en los archivos de la fe, sino en las crónicas de la miseria extrema. En los límites del desierto de Almería, en la comarca de Níjar, los restos del poblado minero de Rodalquilar exponen sus osamentas de hormigón y ladrillo al sol del mediodía. Durante los años de la posguerra, cientos de familias procedentes de toda Andalucía oriental marcharon a pie hacia este valle volcánico atraídos por la fiebre del oro. Un recurso escaso atrapado en vetas de cuarzo que requería un proceso industrial de cianuración extremadamente tóxico para su extracción. Los mineros trabajaban en turnos interminables bajo temperaturas sofocantes, respirando el polvo de sílice que destruía sus pulmones en menos de una década. En el verano de 1948, las raciones de racionamiento estatales no llegaron al asentamiento debido al colapso de las líneas de ferrocarril secundarias, dejando a la población flotante del complejo sin suministros básicos ni agua potable en mitad de una sequía extrema. Los registros parroquiales detallan entierros apresurados en las lindes del desierto, cuerpos de jornaleros sepultados sin nombre bajo lápidas de piedra caliza debido a la falta de maderas para ataúdes. Las autoridades de la época silenciaron la crisis sanitaria para no frenar la producción del mineral precioso, impidiendo cualquier investigación oficial sobre las condiciones de habitabilidad de los barracones. Hoy, el complejo de lavado de mineral permanece en la ladera del monte como un plano inclinado de tolvas y tanques de decantación vacíos, mostrando la fisonomía de un proyecto industrial que consumió la vida de sus habitantes antes de que las reservas metalúrgicas se agotaran por completo. Las viviendas de los ingenieros, de una arquitectura racionalista de líneas limpias, contrastan con el deterioro absoluto de las chozas de los obreros situadas en la parte baja de la rambla. El viento del este arrastra el polvo de las escombreras hacia el mar, cubriendo las ruinas con una capa de lodo seco que dificulta los trabajos de catalogación arqueológica y consolida el silencio sobre el destino final de las familias que intentaron extraer riqueza de una tierra estéril. La inercia del abandono en la península no discrimina entre las cuencas mineras del norte o los desiertos del sur.
A veces se ceba con fortalezas medievales, donde la violencia cortesana dejó una huella que el tiempo no ha logrado borrar. En las estribaciones de la provincia de Guadalajara, encaramado sobre un espolón de roca que domina el valle del río Badiel, se alza el castillo de Riva de Santiuste. Esta fortificación de origen andalusí, reconstruida en el siglo XII tras la avanzada cristiana, albergó en su torre del homenaje una de las disputas dinásticas más encarnizadas de la Extremadura castellana. Dos ramas de la nobleza local se enfrentaron por el control de las salinas circundantes, un recurso económico estratégico para la corona. Las crónicas locales documentan que durante una noche de tormenta en el invierno de 1452, un miembro de la facción rival vulneró la seguridad de la capilla fortificada, ejecutando al alcaide del castillo mientras éste oficiaba un juramento de fidelidad sobre los textos sagrados. El espacio sagrado quedó profanado por la sangre derramada antes de que concluyera la ceremonia. La fortaleza cambió de manos de forma violenta durante la Guerra de Sucesión Castellana y sufrió daños irreparables por los incendios provocados durante la invasión napoleónica. En las primeras décadas del siglo XX, durante unos trabajos de consolidación de los muros perimetrales, unos canteros locales retiraron una losa de sillería en la base de la torre suroeste y descubrieron una mazmorra subterránea de tipo mazmorra de olvido. En su interior yacían los restos óseos de decenas de prisioneros anónimos acumulados durante generaciones. Los operarios tuvieron que desalojar los huesos en varios carros debido a la profundidad de la fosa. En la base de la cavidad se hallaron grilletes de hierro forjado fijados directamente a la roca madre. Tras décadas de abandono absoluto, la propiedad pasó a manos privadas en los años 70, comenzando una restauración parcial que quedó truncada por la quiebra financiera del proyecto. Los lugareños de los pueblos colindantes describen desde entonces una alteración constante en las estancias bajas del recinto, caracterizada por un denso enfriamiento del aire y un persistente olor a herrumbre y descomposición orgánica que carece de explicación física aparente. Los actuales guardeses registran estos fenómenos sin dramatismo, como un parámetro más de una estructura que acumuló demasiada presión histórica entre sus muros. El acceso al interior de la fortaleza permanece clausurado bajo llave, pero las torres siguen recortándose contra el horizonte alcarreño como un recordatorio de que la violencia feudal operaba bajo sus propias leyes al margen del control de la corte. Esta dinámica de segregación y violencia rural nos conduce directamente al último estrato de nuestro registro, el despoblamiento planificado de las islas habitadas del frente atlántico. A pocos kilómetros de la costa gallega, expuesto a los temporales del océano, se encuentra el archipiélago de las Islas Ons, a la entrada de la ría de Pontevedra. Este enclave insular albergó durante siglos a una comunidad autosuficiente de pescadores y agricultores que hablaban una variante aislada de la lengua gallega, adaptada al aislamiento absoluto del invierno cuando las marejadas del Atlántico cortaban toda comunicación con el continente durante semanas. La subsistencia de la isla dependía de un delicado equilibrio biológico y social. Las familias cultivaban pequeñas parcelas de maíz y patatas en las laderas resguardadas del viento y compartían las capturas de la pesca de bajura mediante un sistema comunal ajeno a los mercados exteriores. El volumen de su producción cultural y de transmisión oral fue excepcional para un territorio tan reducido, dejando registros detallados de técnicas de navegación primitivas y cancioneros que los maestros de la península catalogaron antes de la desaparición del asentamiento. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la falta de infraestructuras sanitarias básicas y el aislamiento crónico minaron la viabilidad demográfica de la isla. En el invierno de 1947, un joven marinero falleció en el poblado Alto durante un temporal de 3 semanas que impidió a las lanchas de rescate aproximarse al muelle de piedra. La señal de socorro, mediante hogueras, fue vista desde la costa, pero las corrientes de la canal hicieron imposible el salvamento.
Ante la inviabilidad de mantener servicios mínimos, las autoridades civiles ejecutaron la evacuación forzosa de los últimos vecinos hacia tierra firme, dejando las casas de piedra expuestas al desmantelamiento de sus techumbres. Las viviendas vacías permanecen alineadas sobre el escarpado perfil de la isla, mirando hacia el oeste, hacia la línea del horizonte que los isleños llamaban el límite del agua firme. Una frontera que marcaba el fin de su mundo conocido antes de que el último barco soltara amarras definitivamente. El desmantelamiento de la vida en las Islas Ons no fue el final del proceso, sino el reflejo de un patrón de abandono sistemático que se repite en cada estrato de la geografía oculta de la península. Cuando las familias remaron por última vez alejándose del muelle de piedra en aquel invierno de mediados del siglo XX, sabían perfectamente que la inercia del Estado era tan irreversible como las corrientes del Atlántico. Uno de los últimos habitantes en abandonar el asentamiento dejó constancia en sus cuadernos de navegación de una realidad matemática. El norte peninsular y sus islas se estaban quedando sin jóvenes. Y las estructuras comunitarias que habían resistido invasiones, guerras dinásticas y crisis de subsistencia no sobrevivirían a la centralización de los servicios mínimos y al éxodo industrializado hacia las capitales de provincia. El vacío que dejaron estas comunidades no se ha llenado con nuevas infraestructuras ni con planes de desarrollo rural. Al contrario, las ruinas de estos 14 enclaves, desde las tolvas de hormigón armado de Vegamediana en León hasta los muros desgastados por el salitre en el lazareto de la isla de San Simón, funcionan hoy como indicadores físicos de una retirada planificada. La física de estos espacios demuestra que la naturaleza no recupera el terreno de forma poética, lo destruye mediante procesos mecánicos predecibles. La lluvia deshace el mortero de cal que une las piedras de los caseríos de Treviño. Las filtraciones de agua ácida colapsan las galerías inferiores de las minas de la Siana, y el viento del desierto lija las estructuras de hormigón racionalista en el complejo de Rodalquilar. No hay azar en la ruina, sino la ejecución de leyes físicas e históricas inexorables. La historia de estos lugares nunca formó parte de los circuitos turísticos oficiales, ni de los discursos institucionales sobre el progreso, porque evidencia las costuras rotas de un territorio que avanzó dejando atrás amplias zonas de silencio. Geográfico. Los archivos notariales y los registros parroquiales que documentan las crisis sanitarias en Almería o las ejecuciones sumarias en las fosas asturianas permanecen archivados en dependencias provinciales, consultados únicamente por investigadores que buscan reconstruir los mecanismos de control que el poder central aplicó sobre las periferias aisladas. Al final del recorrido, la paradoja de estos enclaves reside en su persistencia material. Las techumbres se han desplomado por completo y la vegetación de helechos y zarzas bloquea las antiguas entradas a los pozos de ventilación y a las fortificaciones de Guadalajara. Pero la fisonomía general de los asentamientos sigue siendo visible desde las alturas, dibujando sobre el relieve español el plano exacto de lo que una vez funcionó de manera autónoma. Los pocos operarios que aún vigilan las subestaciones eléctricas cercanas, o los guardeses que custodian los accesos cerrados a las fortalezas medievales, repiten los mismos gestos mecánicos de sus predecesores, conscientes de que su presencia es el último eslabón antes del olvido definitivo. Cuando la luz de la tarde cae de forma oblicua sobre los valles mineros leoneses o sobre el perfil escarpado del frente atlántico, las sombras proyectadas revelan la verdadera magnitud de la anomalía. No estamos ante monumentos de una civilización desaparecida, sino ante el armazón intacto de un país interior y costero que fue clausurado por decreto burocrático y fatiga económica. La certeza de que el tejido social de estos entornos no volverá a regenerarse es el nexo común que une la fosa asturiana, el lazareto gallego y el poblado leonés de Vegamediana. El registro se cierra con la constatación seca de los hechos. Las piedras permanecen en su sitio. Las leyes del mercado continuaron su curso hacia la globalización,
y el silencio absoluto se ha consolidado en los desfiladeros y en las islas como la única respuesta oficial ante un colapso habitacional que se previó con décadas de antelación y que N. Nadie detuvo.